días, hermanos. Dios me los bendiga a todos. En verdad que hoy es un día como dice, entre salado y dulce, porque hoy es un día que estamos celebrando un año más de nuestra constitución como iglesia. Hoy, 11 de abril. Y a todos los que están dentro del país, fuera del país, que han sido miembros de esta iglesia, que han tenido la oportunidad de ayudarnos en la extensión del reino, hasta ustedes sea la bendición de Dios en este día, y regocíjense porque Dios ha guardado su iglesia hasta el día de hoy, incólume en la doctrina, incólume en la fe, ¿me entiendes? No ha cejado, no ha cedido ni un milímetro en sus convicciones. Así que, bueno, dé gloria a Dios ahí donde está. Exhalen gloria a Dios y digan: gracias, Señor, gracias, Dios, por la oportunidad que me diste de trabajar, de servir en medio de los santos que tú has escogido. Quisiera en esta mañana hablarles, voy a decir así, entiéndase en el mejor término, por última vez de esta serie que he estado predicando acerca de la iglesia, y en los 3 últimos mensajes acerca de la iglesia en el contexto escatológico de estos tiempos que estamos viviendo. O sea, sembrando la iglesia, cómo es la conducta de la iglesia, qué va a pasar con la iglesia, o qué está pasando con la iglesia en estos tiempos. Recuerdo que en los primeros mensajes, el primer mensaje de estos 3 últimos, hablé acerca del asedio que tiene la iglesia por todas partes, que está asediada, que está acosada, pero que tiene a su Señor en pie de guerra, porque Él guardará a cada uno de los suyos. No dejará que los que verdaderamente son suyos aflojen, sino se mantengan firmes en la línea. La semana pasada hablábamos acerca de que, mire, hermano, hay algo que uno dice, bueno, uno quisiera conseguir, en estos tiempos conseguir palabras, ¿cómo decir?, alentadoras, en un sentido agradables a nuestros oídos, que realmente tengan esa sinfonía celestial que nos anima. Pero la verdad es que lo que escuchamos son sonidos muy, muy dramáticos, y de las cosas que están por venir, más dramáticos todavía. Y decíamos la semana pasada que lo mismo que el Señor dijo, lo mismo que me hacen a mí le van a hacer a ustedes. Así que si a los primeros apóstoles, a los que les encomendó el trabajo de extender el reino primeramente, le sucedió lo que les señalé la semana pasada, que todos menos uno murió por muerte trágica, o sea, fueron crucificados, desollados, degollados, en fin, todos murieron por esa causa, por la causa de Cristo. Bueno, lo mismo que me hicieron a mí, le harán a ustedes. Y si a ellos le hicieron eso al principio, a nosotros nos harán lo mismo al final. Eso es lo que va a pasar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo sucederá eso? Eso no nos importa tanto. Lo que sí nos importa es que debemos discernir los tiempos que estamos viviendo y saber que aquellas señales que Él dijo que sucederán, están sucediendo, y que debemos estar apercibidos como sabios, como hombres y mujeres realmente del reino de los cielos. Por eso la necesidad de hablar a la iglesia acerca de la iglesia, de lo que Dios habla acerca de ser un mensajero de Dios para la iglesia, para que la iglesia recupere, si es el caso, para que la iglesia refuerce, si es el caso, para que la iglesia fortalezca, si es el caso, su identidad como la novia del Cordero, dijimos en la mañana, como pueblo de Dios que es, como ovejas de su rebaño, como ciudadanos del reino de los cielos. La identidad del creyente, hermano, es fundamental en estos últimos tiempos. Usted me preguntará, pastor, ¿por qué? Ya lo he dicho anteriormente, el mundo nos asedia. El mundo, o quienes mueven el mundo, o lo que está detrás de lo que no vemos,
quiere desdibujar de alguna manera nuestra identidad. La identidad del creyente está precedida del carácter. El carácter lo definen los valores. Si hay un carácter definido, hay una personalidad o una identidad bien definida. Y en consecuencia de estas dos primeras, cuando hay un carácter definido y una identidad definida, hay un propósito bien claro, explícito, un propósito bien claro. Entonces el carácter define la identidad y la identidad define el propósito. Para que ustedes vean la magnitud del asedio que se acerca, un relator de la ONU, puede buscarlo, Hamad Sharet, un relator de los derechos humanos de la ONU, dijo así: los dogmas y preceptos que tienen las religiones deben derogarse al entrar en conflicto con las opiniones de los expertos de la ONU. ¿Está bien? O sea, si la ONU es un instrumento que el enemigo está usando para hacer de la familia algo contrario a lo que la Biblia dice, que somos familias heterosexuales y ahora pasa cualquier cosa de lo que usted se imagine, eso pasa. Si esa va a ser la opinión de los expertos, entonces hay que derogar ese principio. Solamente señalando uno. Hermano mío, vista al frente. Porque si ciertamente nosotros no podemos detener la maquinación de los malos, si ciertamente no estamos en desventaja en virtud de la singularidad que somos la gran minoría, hay cosas que no podrán quitar, porque así como no pudieron aquel imperio romano, ni el griego, ni el imperio babilónico, pudieron quitar las cosas que tenían sembradas en su corazón, aquellos que estaban allá creyendo en Dios, tampoco estos podrán quitar las cosas que Dios ha sembrado en el corazón de nosotros. Por ejemplo, la fe. Nuestra fe es el pendón de nuestra victoria. Es el estandarte que lucimos como victoriosos. Juan lo dijo claramente: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Nuestra fe en Dios, en el Dios triuno, en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe en el Dios encarnado, en la persona de Cristo. La fe en que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así dijo Juan. La fe en que Él es el único redentor, porque lo dijo claramente Pedro: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. No hay otro nombre. Eso es innegociable. Innegociable. Eso no nos lo pueden quitar. Nos podrán quitar la vida, nos podrán quitar la piel, nos podrán quitar las propiedades, pero esto que Dios sembró, nadie lo puede quitar. Fe en su palabra. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Eso no lo pueden quitar de nosotros. En segundo, no podrán quitar nuestra condición de santos. O sea, Dios escogió, vamos a decirlo así, lo que no es, lo vil del mundo, lo despreciable. Hombres y mujeres nos escogió Dios y nos hizo santos, nos apartó del mundo, para que en nosotros haya una característica distintiva. Oído aquí, iglesia, oído aquí. Una característica distintiva de los santos es que tienen una vida de santidad. Okay. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si eso está bien claro en nuestros preceptos, en nuestros valores, nuestro carácter está bien formado, tenemos una identidad como santos. No podemos mezclarnos con el mundo.
No podemos hacer lo que ellos hacen. Como ya los he dicho antes, ellos van en caída libre a su propia perdición. Mas nosotros esperamos a nuestro Redentor para nuestra ascensión y gloria. Totalmente y diametralmente opuesto. Entonces somos ciudadanos del reino de los cielos que amamos vivir en santidad. No es forzado, no es obligado. Nace ya no hacer lo que para hoy, si se dijese, fuera motivo de nuestra vergüenza. Ya no andamos en esos caminos. Tercero, el amor. Un amor que no conocíamos, pero que ahora tiene que ser distintivo de los que le ha llegado o los que le ha alcanzado la gracia de Dios. Nosotros tenemos que distinguirnos entre las multitudes, porque no amamos solamente al que nos ama, sino al que no nos ama. Porque el amor no es nuestro, el amor que tenemos es de Dios. Si realmente el Espíritu de Dios está en nosotros, porque la primera manifestación del fruto del Espíritu es amor. Entonces le estoy diciendo valores que distintivos del carácter del hombre y la mujer de Dios. La fe, la santidad, el amor. Hay muchos, pero voy a señalar solamente 4. La esperanza. Ellos tienen esperanza muerta y nosotros tenemos una esperanza viva. No podemos decir nosotros Dios nos abandonó o Dios nos ha dejado. Eso son déjeselo a los débiles. Pero los fuertes tenemos que decir que nuestra esperanza es viva, como dijo el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos. Lo hablamos la semana pasada. El fundamento de nuestra esperanza, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra santidad, el fundamento de nuestro amor es el hecho veraz de que Cristo resucitó entre los muertos para la gloria de Dios. En otras palabras, hablando un poco de teología, esta resurrección no es simplemente la resurrección de uno que murió, sino también la aceptación de parte de Dios de la ofrenda que se pagó, la expiación que se pagó por la redención de nuestras vidas. El precio ha sido pagado, consumado es. No tener firme estas características se desdibuja entonces en el sentido inverso la identidad y más aún el propósito. Entonces andan deambulando, se pierde el propósito y se convierte en presa fácil de la apostasía. Estos son los que van a apostatar al final. En otras palabras, de en medio de la iglesia serán los apóstoles, no del mundo, sino de la iglesia. Se levantarán hombres y mujeres y se negarán la fe. ¿Por qué? Porque son como nubes arrastradas por el viento, como olas del mar echadas por un lado a otro, que siempre estuvieron intentando aprender y nunca aprendieron, porque no conocieron el camino de la santidad. Mire, yo creo que la posición nuestra debe ser, es tiempo, cuando yo dije, este es el tiempo que voy a predicar el último mensaje a la iglesia, porque en los mensajes sucesivos voy a predicar de Cristo. Y ahora más adelante usted va a ver por qué. Es necesario estar firme, dijimos la semana pasada, firme. El problema de la apostasía, hermano, de los últimos tiempos, se basa fundamentalmente en la negación de estos valores, de la fe. La fe como el mensaje del Evangelio, otra alternativa de salvación cuando persigue la gente. Y teniendo picazón de oír, se apartan de la verdad y empiezan a escuchar a demonios. Se apartan de la santidad y el amor de muchos, dice, menguará. Y la esperanza se desvanecerá porque no estaba fundada correctamente. No se ejercitaron en el discernimiento de bien y mal, entonces tienen los sentidos confundidos. Pero yo le estoy diciendo esta introducción para que usted esté claro de que si esto no está claro, debe invertir su tiempo en hacer que esto sea una roca sedimentada en su corazón.
la fe en Cristo, la fe en su palabra, la santidad en su vida. Despójese de todo aquello que no ayuda a la santidad de su vida. Y en tercer lugar, que el amor no mengüe. Así le escupan la cara, siga el amor. Porque lo mismo que le hicieron a él, nos harán a nosotros. Y también dijo el apóstol que ejemplos ha dado para que sigáis sus pisadas. Y por último, que la esperanza no mengue. La victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Sé santo, porque yo soy santo, dice nuestro Padre. Llamarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el cuarto mensaje referencial a cada uno de estos caracteres de nuestra alma. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, por la resurrección de Cristo entre los muertos. Así que una persona madura sabe en quién ha creído, como lo dijo Pablo. Sabe que nadie le podrá arrebatar de las manos de él. Una persona madura en la fe sabe que cualquier aflicción del tiempo presente en nada es comparable con la dicha o la gloria que nos está reservada a nosotros. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se dan cuenta? Que no todos son malas noticias. La mejor noticia no la consigue en YouTube, la consigue en la Biblia. Lea su Biblia para que usted se refuerce en este tiempo, para que cobre ánimo, porque el asedio tiene el propósito de desgastarnos, de desviar la atención, de desmotivarnos, de que vaya menguando la fe, la esperanza, el amor. Repito, si no está claro en esto, es tiempo de volverse a Dios. Si no está claro de esto, entonces el problema no está afuera, sino está en la casa. Si no está claro en esto, entonces la apostasía se meterá por las ventanas, por las puertas, por cualquier manera se meterá. Pueblo de Dios, escuche lo que el Espíritu habla. Escuche. En primer lugar, vístase de la armadura de Dios en estos tiempos. ¿Me está oyendo? Para que todas las dardos de fuego del enemigo caigan y se doblen los dardos de fuego, porque usted tiene una coraza. Dice el apóstol Pablo allá en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo, y ordena en generales de división, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Ese es el asunto. ¿Me entiende? El asunto es que así como con toda la hidalguía que Policarpio de Esmirna caminó hacia la estaca en la hoguera, así con toda la hidalguía, con toda la rectitud, la dignidad que caminaron aquellos próceres de la fe en las arenas del circo romano, así estemos nosotros en el día malo. Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos que tenemos un Señor. Sabemos que tenemos el Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre. En este tiempo, para no distraernos, tenemos que discernir el tiempo que estamos viviendo. El ministerio o el misterio de la iniquidad está ya en plena manifestación abierta.
Para nadie es un secreto el nivel de pánico que vive las sociedades del mundo. La gente está viviendo con miedo. Pero ese miedo, ese es un miedo incubado, inducido, provocado deliberadamente. Pero aún los creyentes viven en miedo. Aún los creyentes viven en miedo. Y esta es la palabra que Dios me ha dicho. Dile que rompan las cadenas de miedo. Porque claramente dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo los llamo libertad, no para que vivan en miedo. El pecado, dice el apóstol Pablo, no se enseñará más de vosotros. Nosotros tenemos un Redentor. Algunos cuestionamientos que el mundo ha desarrollado. Estoy hablando de discernir los tiempos. Poder, por nuestro olfato, nuestro oído, nuestra vista, ver lo que está aconteciendo. El virus de Wuhan, en China. Se preguntan mucho y especulan unos a otros. ¿Fue creado deliberadamente como arma biológica? ¿Por qué el virus de Wuhan no afecta a Taiwán, que está a 150 kilómetros, y sí afecta a Europa, que está a 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros? Preguntas, solamente preguntas. Hoy día tenemos pánico porque se han muerto, todavía no han llegado a 2 millones de muertos. Pero el año pasado se murieron 10 millones por cáncer. ¿Y quién dijo algo? Es que incitan a que haya más publicidad, más noticias, más cuestiones para que la mayoría sean o falsas o verdaderas, pero el asunto es que crea una expectativa y una zozobra que la gente pierde la paz. La red 5G, el virus y la vacuna. Dios mío. Si usted se mete por internet, usted queda, sinceramente, como en su mente, queda trastocado. A lo mejor ni puede dormir. Porque si el 5G entonces debilita el sistema inmunológico y aumenta la capacidad del virus, que si la vacuna entonces nos daña ahora o mañana pasado, como lo señalé la vez pasada. Todo eso, hay cantidad de lo que llaman bulos o fake news. Si usted se alimenta de eso, hermano, y no discierne bien las cosas, no se enfoca en lo que debe: fe, santidad, amor y esperanza. Tengo que fortalecer mi fe en el Señor. ¿Cómo fortalezco mi fe en el Señor? En el conocimiento. Tengo que ahondar más en el conocimiento de aquel que me eligió como su hijo, como su oveja. Mi fe tiene que ser fuerte. Santidad. Tengo que sacar de mi casa todo aquello de mi vida, todo aquello que no ayuda a la santidad de mi vida. Tengo que ejercitarme en amar, en preparar, como ya muchas veces lo he dicho, aunque sea una arepa para llevársela a alguien que sé que a lo mejor ni la gracia me va a decir, o cuando mucho eso. Y tengo que leer la palabra porque ella es como lámpara a mis pies. Las protestas, fíjense otra cosa, para que usted tome en cuenta de esto que le estoy diciendo, ¿no? El fenómeno de Wuhan, que no afectó tanto a China, que tiene 1.300 millones de habitantes, pero sí afecta a Europa, a Estados Unidos, a Brasil. Es difícil no pensar que es algo deliberado. Es difícil. De que ahora las redes 5G y todos los tecnócratas van a decir, esto es fake news. Si usted dice algo en contra de eso, es fake news. Porque usted está en la cuarta o en la tercera república, por allá atrás. Usted se quedó en el espacio y del tiempo, en otro. No. A veces nosotros hemos sido muy incautos. Le creemos a la gente que diga. Si la OMS dice algo, dice, eso es la verdad. Dice, la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo usted va a contradecir la Organización Mundial de la Salud? Pero, por Dios, no hay potestades que están detrás de eso.
no ha sido cuestionado cualquier cantidad de veces con evidencia. ¿O es que simplemente el anterior presidente de los Estados Unidos le quitó los 500 millones de dólares que le daban a ellos simplemente por capricho? O sea, son cosas que uno tiene que pensar. Otra cosa que me llama la atención es las protestas. Las protestas desde hace 3 años. Dice, ¿cuándo en el mundo ha habido tantas protestas en tantos lugares del globo terráqueo? La protesta de los chalecos amarillos en Europa, en Francia. Se proliferó. La protesta de Black Matter en Estados Unidos. Las protestas de las comunidades ILTBGQ, X, Y, Z, no sé cuántos son ahora. La influencia de la Open Society en todas esas marchas y protestas. Son cosas que están descubiertas. Entonces pregunto, ¿hay una intención deliberada de llevarnos a vivir en pánico? ¿Hay una intención deliberada de llevar a una zozobra a Europa y al mundo occidental? ¿Hay una intención deliberada de quebrar las economías para que haya una necesidad desesperada porque le pongan la vacuna? Ya hoy escuché un informe acerca de que ya dieron órdenes de una segunda dosis para reforzar la primera. La pregunta, mire, si usted es un poco acucioso en lo que estoy diciendo, vaya, busque el mapa mundial y vea la influencia del coronavirus en cada uno de los países que muestra el mapa mundial. Y usted ve cómo es un círculo pequeño en China, pero ve un círculo mucho, como 5 veces o 10 veces más grande en Europa Occidental, en Estados Unidos, en Brasil. Pero un dato curioso, mire Australia y ve un minúsculo punto, pero ya va, ¿y por qué? Australia está más cerca de China que Europa. ¿Por qué no afecta a Australia? ¿Qué hicieron los australianos? Vaya a Noruega, sube hasta Noruega y vea el mapa de Noruega. Porque si algo usaron ellos que les sirve, ¿por qué no lo usa el resto de la humanidad? ¿Por qué si los australianos hicieron un experimento que les sirvió a ellos y tienen controlado? Miren el abierto de tenis de Australia a principios de año, todo el mundo sin máscara, jugando. Hay una determinada intención de degradar la humanidad. Degradar, como ya lo ha dicho, eliminar el sentimiento. Esa parte me preocupa mucho. Degradar el sentimiento. Hacerlos esclavos de un sistema. Reducir, como en la Biblia lo dice, reducir la población en 1/3. O sea, esto está en proceso. Con una ideología de género totalmente satánica. Usted lee eso y usted se espanta al oír eso, al leer eso. Pervirtiendo la voluntad de Dios en la sexualidad del bebé cuando nace, definiéndolo como hombre o mujer, para que ahora sean unas etcétera. O para que ahora sean las personas adultas, cuerpo parlante y no hombre y mujer. ¿Qué es eso? El humano lo lleva a un yugo del miedo para esclavizar. Todos desesperados como lobos hambrientos, van a aullar por una vacuna. Van a hacer colas infinitas. No va a haber ni frío, ni lluvia, ni calor que los detenga. ¿Por buscar qué? Óigame, por buscar lo que usted ya tiene. Una gota de esperanza. Una pregunta que yo me hacía viendo las noticias. ¿Por qué Hungría detuvo, si la vacuna es tan efectiva, por qué el gobierno de Hungría detuvo la vacunación? Como ya les dije, si algo sirvió en Australia, ¿por qué no lo aplican en los demás países?
No hay que ser un sabio venido de allá, de no sé de dónde, del Himalaya, venido de las cumbres, de las cuevas, un ermitaño de eso que se dedica a pensar y a buscar la sabiduría para inferir de que todo esto converge a un propósito. Todo, óyeme bien, como ya lo ha hecho el relator de la ONU en Derechos Humanos, todo lo que detenga o que se oponga a lo que ellos intentan establecer, hay que derogarlo. De alguna manera hay que asediarlo y hacerlo destruir o destruirlo. Toda esta es la obra de las potestades. Por eso entonces Pablo dijo a los efesios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. Para que, como lo dijo a los Gálatas, no os dejáis mover fácilmente de la fe que tienen ustedes. Ni se llegara un ángel, ni se llegaran cartas como si fuera de nosotros. Mi urgencia en predicar esto en estos días es porque hay mucha debilidad en la iglesia en cuanto al carácter que debe tener cada uno. Porque si el carácter está bien definido, como ya lo he dicho, la identidad está clara y el propósito de vida está claro. Pero si lo primero falla, lo demás tambalea. La persecución, por último, la persecución. La muerte de los cristianos en Corea del Norte, a campos de concentración de por vida, en Afganistán, en la India, en África, la prohibición de la predicación en Rusia. Si no es un grupo religioso como los ortodoxos que se identifican con el gobierno, que son una extensión más del gobierno, entonces hay que perseguirlo. Y también en Latinoamérica, en Chile, en Perú, en Argentina, todos estos países, inclusive en Colombia, nuestro vecino. Le he dicho ya y se los vuelvo a repetir: el mundo anda en caída libre, pero no la iglesia. La iglesia es santa, porque Dios la hizo santa. No sufrirá el mismo destino eterno que el mundo. La iglesia es totalmente diferente. No pierda la fe, la santidad, el amor y la esperanza. Cuando usted lee ese pasaje de Efesios, usted encuentra que el apóstol está diciendo: vístanse de Cristo. Dice: tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Quién tiene el evangelio de paz? ¿Quién es el mensaje del evangelio de la paz? Cristo. El escudo de la fe. ¿Quién nos dio la fe para creer? Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo encarnado de Dios? Cristo. Todo redunda en esto: vestidos de Cristo. Pablo dijo claramente cuando escribió esta carta a los Gálatas, que estaban tambaleando en su fe, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tome sus vestiduras y vístase de Cristo. Si es de Cristo está revestido. Así que conocer más a Cristo, obedecer a Cristo, proclamar a Cristo y esperar en Cristo. ¿Me está oyendo? Ese es el mandato nuestro. Conocer más a Cristo. De eso vamos a predicar la semana siguiente en adelante. Obedecer a los mandamientos de Cristo. Proclamar en este mundo de cualquier manera, sea presencial, sea de cara a cara, de tú a tú, o sea de manera tecnológica, virtual. Y por último, esperar en Cristo. Pablo dijo así: pues no me propuse no saber entre vosotros alguna cosa, sino a Cristo y a este crucificado. No quiero hablarle de nada.
Yo no quiero hablar de escatología, no quiero hablar de teología, de las cosas que no entiendo. Yo quiero hablar del que me ha llamado a mí y me ha hecho entender, aquel que decretó que mis tinieblas se convirtieran en luz. Y yo pueda ver ahora a Cristo como Dios y Señor de mi vida. ¿Quiere pelear la buena batalla? ¿Quiere permanecer firme? Tome la armadura de Dios, Cristo. Tome la armadura de Dios, Cristo. Vístase de aquel que es vuestra armadura. Vístase de aquel que es vuestra justicia. Vístase de aquel que es vuestro evangelio. Vístase de aquel que dio su vida para que usted le represente dignamente hasta el final. Para terminar voy a citar un texto que el profeta Isaías dijo a un pueblo que estaba en desbandada. Óigame bien, un pueblo que estaba minusválido al pueblo de Israel. Y cortando solamente un pedazo de ello que está en el capítulo 40 y dice, hablando de Dios, dice, Él convierte en nada a los poderosos. Si usted piensa que el nuevo orden mundial es muy poderoso, o estos países que quieren someter y destruir a la iglesia son muy poderosos, dígame, óigame lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 40 de Isaías. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. ¿Sabe quién hace eso? Su Señor, aquel en quien usted creyó, aquel que le dio la fe para creer. Él hace eso y más. Fíjate, lo destruye. ¿Dónde está? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio otomano? ¿Dónde está el emperador de China? ¿Dónde está el emperador de Japón? No existen. Pero la iglesia permanecerá por los siglos de los siglos. La iglesia permanecerá porque su Redentor vendrá y la tomará a sí mismo, y donde Él esté, ella estará con Él. Sigue diciendo, levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, y todos llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices entonces, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí pasó su juicio? Dios nos olvidó. Hay filósofos que dicen, Dios nos echó nuestra suerte, y lo que nos pasa nos debe pasar por consecuencia misma del ser humano. El creyente no puede hablar así, porque él sabe que el que prometió es veraz, es fiel. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque habrá un fin, pero yo estoy con vosotros. ¡Confiad! Dios no ha abandonado a su pueblo a su suerte. Las grandes naciones se enseñorean, como ya lo dije. Nabucodonosor, ¿qué pasó en una noche? Los babilónicos, ¿qué pasó en una sola noche? Los romanos, ¿qué pasó en Constantinopla? ¿Qué pasó con ellos? Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan sobre la tierra. Déjeme decirle, voy a hacer unas preguntas para terminar este mensaje. Esta preguntita. ¿No has sabido? Te pregunto, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios en que usted ha creído. Mire la promesa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Aleluya. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen.
Pero mira lo que dice aquí: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No es buena noticia hoy para usted, aniversario de la iglesia? ¿No es buena noticia que su Señor le dice: estoy contigo, haré que tomes nueva fuerza? Pero mírame a mí, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Corre con paciencia, no quites ni dejes que te quiten tu mirada de mí. Porque yo soy tu Señor, yo soy tu Redentor, yo soy quien te hizo. Dice el apóstol Pablo: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya. Y no, el carácter de ellos está en cada fibra de nosotros, de la nueva criatura. Por lo tanto, la eternidad nos acompaña. Su poder está con nosotros. Amado mío, dice que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa de Dios. Así que recuerda esta palabra: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Cristo. 4 caracteres o características de Cristo que nos legó la fe en Él: la santidad, el amor y la esperanza. Por no decir otras más: la paz, la generosidad, la bondad, la mansedumbre, la humildad. Hay muchas, pero 4 solamente. Ejercitemos en estas 4. Y por último, lo que el apóstol, lo que el profeta Isaías dijo: aunque ellos se consideren poderosos, aunque dominen la tierra, aunque dominen las sociedades, aunque establezcan un régimen totalitario y hegemónico, no podrán doblegar a la iglesia en su fe, en su santidad, en su amor y en su esperanza. Porque dice la palabra que los jóvenes corren y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor les bendiga allá donde están. Dios les guarde. Permítame orar antes de despedirme. Padre Celestial, gracias por darnos un aniversario más. Gracias por tu palabra, bendita palabra. Gracias porque ella agita mi sangre en cada vena y en cada vaso capilar de mi cuerpo. Gracias porque tu Espíritu envía el mensaje al pueblo para que cobre ánimo, para que no se deje amedrentar por la amenaza del mundo y el pánico que hay en el miedo. Nosotros no corremos esa carrera. Nosotros somos tus hijos. Y podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí tú nos has ayudado. A ti sea la gloria. Bendice a la iglesia y bendice a los que están lejos, a nuestros hermanos. Bendice a tu pueblo. Bendícelo hoy con una bendición y una unción especial. Y te damos gracias, Dios. Y haznos estar firmes, aún en medio de esta batalla, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.